Hola. Hola. Bueno, no te escucho. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? No la escucho. No la escucho. Que me agarra presión alta. Ajá. Y bueno, con Bueno, el calor con el calor ni hablar. he hablado. Gracias, amor. Pero bueno, hoy estoy bien. Me alegro. Gracias a Dios estoy bien. Ayer me metí, creí que era ayer. Sí, me dijo Viviana. Me dijo Viviana y bueno. Bueno, espérenme un cachito que me voy a buscar un poco de agua. ¿Eh? Por favor. ¿Sí? Andá, Leila, con papá, andá. ¿Yo sola estoy? Y yo. Ah, no Pero entró no, nadie. no, hasta ahora no. Pero no importa, aunque seamos pocos, vamos a. Vamos a. Hundieron ayer, también como yo. Sí, pero. A ver. Pero estaba. Ah, lo que me parece que no hicieron fue mandar a difusión. ¿A qué? Mandarlo por el grupo de difusión. Punto de encuentro, sí. No, no lo mandó. Ah. No lo mandaron. No. Yo fui a ver ahí. Ay, por favor, qué calor, Dios mío. Ale, ¿estás ahí?
29 de diciembre. No lo mandó. Bueno, no importa. Vamos a comenzar. Ale, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Disculpa que estaba ocupado, estaba lavando unos cubiertos. No, no pasa nada. ¿Querés hacer una oración? Así empezamos. Sí. Dale. Bendito Dios, tu Padre amado. Gracias te damos por esta reunión, Padre. Gracias te damos por este momento que vamos a escudriñar tu palabra, que vamos a atesorarla en nuestros corazones, Padre. Gracias, nuestro Dios, porque amamos tu palabra, amamos este curso, amamos estar en comunión entre hermanos y poner por obra, Señor, la palabra que tú nos enseñas. Bendice a cada uno de los aquí presentes, Señor, y los que van a venir más tarde. Bendice a Dani, Padre, dale sabiduría. Espíritu Santo, guíalo para que tu enseñanza, Padre, haga eco en nuestro corazón y lo guardemos para ponerlo por obra. En tu santo nombre. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a tocar un tema, es el último tema de este año. Después vendrán unas vacaciones, veremos cómo lo organizamos y vamos a seguir el año que viene con lo que es estos estudios así bastante profundos. Y se desconecta o se termina el tiempo, vamos a volver a conectarnos y por ahí vamos a hacer 3 conexiones para poder terminar, ¿sí? Es un tema que creo que es uno de los más importantes. Se llama vida cristiana. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Y fíjense que en la introducción yo les hago un par de cosas que me parecieron importantes. Cuán importante es saber que Dios tiene preparado un plan de vida personal para cada uno. Y de eso se trata la vida cristiana, comprender que la vida cristiana es el mejor plan que podía haber preparado Dios para nosotros, ¿sí? También dice cuán importante es apreciar que la luz de Dios, su aliento y esperanza nos ayudan a fortalecernos espiritualmente cada día y llegar a dar fruto. Cuán importante es valorar que esta vida abundante, novedosa y bella arranca desde nuestro nuevo nacimiento y no termina hasta que estemos glorificados con el Señor. Veamos los aspectos prácticos de la vida de todo renacido, tomando así la línea realista manifestada por el mismo Señor, que dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es la vida cristiana? Vamos a tratar de definir qué es vida cristiana. La vida cristiana es la vida de Cristo implantada en nuestra propia vida. Esa es una definición que creo que es fundamental a tener en cuenta. La nueva vida es real, existe y es la verdad bíblica que Dios nos enseña, tanto en Efesios como en Gálatas como en Colosenses. Resumido, dice que somos uno en Él. ¿Sí? Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Dice Pablo. Somos uno en Él. Somos iguales a Cristo porque estamos unidos a Cristo. Él es el autor de la vida y nosotros somos los que poseemos esa vida. ¿Sí? Él es el Señor de la vida. Nosotros vivimos por Él. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Obviamente que en el apunte van a tener todas las citas, yo no las voy a leer todas. ¿Sí? Dice que la vida cristiana no es un estilo de vida, parece un juego de palabras, pero es Cristo nuestra vida. De aquí que de ahora en adelante, desde que aceptamos, desde que nos convertimos y somos nuevos renacidos, ¿sí? Todo lo que pase a Cristo va a afectar al cristiano, y todo lo que le pase al cristiano lo sobrelleva también él en el cielo. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. ¿Sí? Perdón. La segunda carta de Pedro,
1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Somos participantes de su sustancia divina. La provisión plena de nuestra insuficiencia está hecha. La nueva naturaleza divina implantada en nuestra vida afecta a todo el ser, tanto al alma como al cuerpo como al espíritu. Y causa cambios de vida y prioridades. Nosotros cambiamos nuestro estilo de vida y cambian nuestras prioridades a partir de ese nuevo nacimiento. Vivimos por el espíritu y nos convertimos en seres espirituales. Aunque la vieja naturaleza, el pecado, siga siendo parte y viviendo en el cristiano, el claro destino del cristiano es morir cada día para que el hombre espiritual viva en él cada día. ¿Sí? Dice Romanos 8:10, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Por medio de la muerte y la resurrección espiritual, como lo explica el apóstol Pablo, el cristiano puede morir al mundo y vivir a Cristo por el poder de la presencia de Dios residiendo en él. Y morir al mundo y vivir a Cristo también en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Son largos, entonces no los vamos a leer. ¿Qué es un cristiano? Bueno, resumiendo, para ir punto por punto. ¿Qué es la vida cristiana? Es la vida de Cristo implantada en nuestra propia vida. Morimos nosotros. Dejamos de ser viejo cuerpo, nuestra vieja humanidad, deja de ser como tal porque se implanta Cristo en nosotros y empieza a crecer. ¿De qué manera? A medida que nosotros vamos muriendo a nuestra antigua vida, a nuestra vieja naturaleza. ¿Qué es un cristiano? Hay dos definiciones. Para el mundo, ¿sí? El mundo considera cristiano a todo aquel que acepta el calendario gregoriano. El Papa Gregorio, no sé cuánto, 13 creo, en el año 1582 propuso reemplazar el calendario que se utilizaba, que era el calendario juliano, creado por Julio César en el año 46 a.C., ¿sí? Por un calendario nuevo que decía que a partir de la fecha del nacimiento de Cristo se contaba -0 antes de Cristo y +0 después de Cristo. Básicamente, para el mundo entonces es todo aquel, cristiano es todo aquel que acepta ese calendario. Pero, ¿qué es para Dios? Para Dios ser cristiano implica mucho más. ¿Sí? Es nacer de Cristo, es nacer de nuevo. ¿Sí? Todo cristiano es aquel que ha renacido en Cristo o nació en Dios. ¿Sí? Dice 1 Juan 5:8, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Para ser cristianos debemos morir a nosotros mismos y nacer de nuevo. Fíjense, el Espíritu revela las verdades de Cristo en nosotros. Renacer es conocer, amar e imitar al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos marca tiempo concreto que hace que el cristiano se convierta en tal. Y ese instante del nuevo nacimiento es cuando creemos y confesamos con nuestra boca que creemos en el Evangelio y lo confesamos. Efesios 1:3 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ese día de la salvación fue solo por la gracia de Dios, sin mérito humano. La única parte que ponemos nosotros los hombres es arrepentirnos, tener fe y confesar con nuestra boca. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Romanos 10:9 dice,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aunque la decisión es de cada uno, Dios hace que esto mismo suceda porque nos elige y nos predestina. Y esto lo habíamos estado estudiando la vez pasada cuando hablábamos de la salvación. Fuimos elegidos y predestinados a esto. Tanto para cualquiera de nosotros, ¿sí? Hubo una elección de parte de Dios y una predestinación. Dios quiso compartir su vida con nosotros y en nosotros. Y el Espíritu Santo produce todo. Estar atentos a su palabra, a entender su palabra, a redarguir, o sea, a poder entender y masticar esa palabra, y a lo que a partir de ese momento se convierte en nuestro decir. Hechos 16, 8, Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quiénes pueden comprender esto? Solo al nacer de nuevo se abre entendimiento de la palabra de Dios y se someten a los propósitos del Altísimo. El hombre natural no le son reveladas estas cosas, aquel que está en el pecado y no conoce a Cristo. La Escritura sobrepasa el entendimiento humano. El Espíritu Santo lo revela de una manera directa, sencilla y entendible, ¿sí? Como dice en 1 Corintios 2, 7, 9. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Acá vamos a hacer un parate. Yo tengo amigos que me dicen que leen. Tengo un amigo que es kiosquero, muy bueno, un tipo muy tranquilo, que le he hablado muchas veces de Dios, y empezó a leer la palabra de Dios, pero dice que no la entiende. Y yo les pregunto, a partir de que hemos nacido nuevamente, ¿qué nos pasa con la palabra? Se convierte en algo vivo, en algo eficaz, a través del Espíritu Santo, que lo revela de manera directa, sencilla y entendible para nosotros, y antes no entendíamos nada. La vida cristiana, dice, involucra innegables aspectos a tratar hasta llegar a la madurez cristiana, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la madurez cristiana, llegar a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo del día de hoy. ¿Cómo es el camino de santidad? ¿Qué es la santidad? Es estar en un lugar limpio y ser limpio. La santidad es uno de los atributos y perfecciones de Dios. ¿Sí? Es una palabra que denota pureza y perfección absoluta. ¿Quién es el santo? Solo Dios es santo de sí mismo. Otros son santos por Él. Los ángeles, las personas, las habitaciones, dice Isaías 6:3. Y eso es interesantísimo. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice que Él, Dios, tiene un reino, y su reino es reino de santidad y justicia perdurable. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Recordemos que Isaías, ¿sí?, fue elegido como uno de los profetas de Dios. ¿Sí? Y dice, y todo aquel que vaya a tener una relación con él será en el marco de una condición excluyente de santidad. Cuando se está en la presencia del Señor es que se sufre por saberse pecador. Es decir, es allí cuando Dios obra con la gracia de su perdón. Lo que le pasaba a Isaías es que él se encontraba en la presencia de Dios. Y al encontrarse en la presencia de Dios, se daba cuenta y sentía el peso de su pecado. Pero también sentía la gracia de Dios
al perdonarlo. Isaías 6, 6, 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías en su visión veía a un serafín que con un trozo de carbón tomado del altar con unas tenazas, ¿sí?, tocó su boca y lo libró del pecado. Dios nos limpió y nos hizo hijos suyos, santos y amados, su especial tesoro. Así es como pasó con Isaías, que pasó de ser espectador a ser quien goce de una relación con Dios a través de su santidad. ¿Y de dónde sacó el carbón encendido el serafín? Del altar. Así es como pasó que Isaías dejó de ser espectador y pasó a tener una relación directa y de gozo con Dios, santidad. Primero de Pedro 1:16 dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. No hay otro camino. Es el que siguieron Adán, Abraham, Moisés, Israel, David. Acá están las lecturas que si quieren hacerlas, las pueden buscar. El único camino para tener una relación de gozo, ¿sí?, y plena, ¿sí?, con Dios es a través de la santidad. ¿Cómo se da la santidad? Cuando hacemos ese acto de reconocer nuestros pecados, ponernos en su presencia y que Él pueda sacar con alguno de sus ángeles un trozo de carbón prendido desde arriba de ese altar que tenemos hecho para con Él perdonar nuestros pecados. Primera reflexión de la noche. ¿Qué clase de hombre sos? ¿Sos diferente? ¿Sos santo? ¿Sos un hijo de Dios? Puesto que hemos recibido el Espíritu Santo y radica en nosotros el poder sobre el pecado, sobre el error y sobre el diablo. Dice Efesios 2, 1-6. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis por otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Hay dos tipos de santidad que vamos a estudiar. La santidad puede ser posicional o puede ser, como vamos a ver más adelante, progresiva. ¿Qué quiere decir posicional? Es la santidad, ¿sí?, que se establece desde el momento en que confesamos, tenemos fe, ¿sí?, y nos convertimos. En el momento en que pasamos de vida a muerte. Ese momento nos produce una santidad inmediata, ¿sí? Entonces el significado es el cambio de en una nueva posición espiritual, es ser separado de algo para estar en otra posición. Por eso una de las formas de definir la santidad es separación, ¿sí? Dios nos apartó para lo que tiene preparado para nosotros, ¿sí? Él nos aparta. Y no nos aparta Dios, nos aparta Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Entonces, al apartarnos somos convertidos en santos. Somos adoptados y por su adopción somos convertidos en santos. Miren lo que dice Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
La santidad posicional es impartida por el Espíritu Santo. Vamos a ver unos puntos que son importantes para entender cómo es esa santidad posicional. El Espíritu Santo imparte esa santidad. Ese es el primer punto. La santificación comienza cuando uno oye el Evangelio y continúa mediante la fe y el arrepentimiento. Pero el agente operante es el Espíritu Santo que nos llena y mora en nosotros. ¿Sí? Esto significa que el día de la conversión automáticamente Dios bautiza a la persona en el Espíritu. Hace un bautismo del Espíritu Santo. Dios traslada a la persona al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, el día que nos convertimos pasamos a formar parte del reino de Dios. Dios escribe sus leyes en los corazones, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nunca más serán recordados los pecados perdonados. ¿Sí? Son borrados, son eliminados. Hebreos 10, 17, 18. ¿Sí? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, por donde hay remisión de estos, no hay más ofensas por el pecado. Todas las personas en las que reside el Espíritu Santo tienen garantizada la entrada al cielo. Podemos ser guiados por las convicciones del Espíritu Santo y tenemos una base fundamental de la santidad morando en nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros desde el momento de la conversión. Ya lo habíamos estudiado cuando hablábamos del Espíritu Santo. Este esquemita que les muestro acá es más o menos, vamos a explicárselo así. El cristiano que ha sido trasladado del reino al reino de la luz como hijo de Dios. Tenemos posición en dos reinos. Primero, estábamos en el reino de las tinieblas, ¿sí? Estábamos muertos, ¿sí? Enceguecidos. Y Dios nos traslada al reino de la luz. Y ahora somos libres y vivimos para Dios. Ahora vamos a ver estas tres lecturas. Dice ahí abajo, que no se llega por ahí a ver, nuestro traslado al reino del amado Hijo, desde el reino de las tinieblas. Como sabe el diablo que no podrá recuperar ni a uno de los cristianos para sí, querrá conquistar sus mentes. ¿Y de qué sirve el Señor? ¿De qué sirve al Señor haber salvado nuestras vidas eternamente si nuestra mente no se ocupa en Él? Y esa pregunta es la pregunta clave. Dios nos llevó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y para nuestra vida cristiana, a partir de ese momento, ¿de qué le sirve al Señor habernos salvado de nuestra vida, salvado nuestra vida eternamente, si nuestra mente no se va a ocupar de Él? Y vamos a dejar que el diablo siga ocupándose de nuestra mente. Estamos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Estamos firmes en la gracia de Cristo. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta la grandeza del traslado al que hemos sido sometidos por Dios desde el mundo y las tinieblas al reino de Dios? Pertenecemos al reino de Dios y estamos en lugares celestiales con Cristo. Mora el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Está dando una residencia permanente dentro de todo aquel que cree, iniciada en el momento de creer y para siempre. Por eso también es una santificación inmediata y posicional. ¿Sí? Desde el momento en que creemos, el Espíritu Santo mora en nosotros.
es un mandato que tenemos que cumplir y una obra que tenemos que respetar. Pasa, ¿sí? Es un regalo más de Dios. Es aquella obra universal que Dios hace en la vida de cada creyente. Juan 14:15 dice, y os daré otro consolador para que esté en vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir consolador? La palabra que se usa en griego en este pasaje es parácletos, que quiere decir uno que está para ayudar. Para es uno, o al lado de, que es igual que al lado de, y kletos es llamado, es para ayudar. Yo voy a darles a alguien igual a mí. El Espíritu Santo no podía venir si Cristo no se iba, pero el Espíritu Santo ya estaba presente por su omnipresencia. Por lo tanto, Cristo hablaba de un propósito especial del Espíritu, para que el Espíritu Santo viviera en los creyentes. Segundo punto, la santidad es enseñada directamente por el Espíritu Santo en nosotros. Primero, nos muestra el pecado que mora dentro de nosotros. Segundo, nos muestra las enseñanzas de la palabra. Tercero, nos ayuda en las oraciones. Cuarto, nos guía en toda la verdad. Y quinto, nos cuida. ¿Sí? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu y de que somos hijos de Dios. Tercer punto, la santidad es enseñada por la Biblia. La Biblia da directivas básicas que se aplican a hombres, mujeres, de todas edades, culturas y situaciones sociales, económicas. Fíjense que es tan amplia la Biblia que le da normas y directivas básicas a todo el mundo y a todo aquel que habita el mundo. Nos declara que lo que a Dios complace y lo que le disgusta, ¿sí? Lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Nos declara las prácticas y las actitudes que acepta Dios y aquellas que espera de nosotros. Actúa en nuestro interior mientras la leemos, ¿sí? Refuerza nuestras convicciones personales. Si no leemos la Biblia, dudamos, pero si leemos la Biblia, estamos cada vez más convencidos. Desde el momento que recibimos el Espíritu Santo, Él da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No podemos confiar en los instintos, en las intuiciones, pálpitos o suposiciones, sino que sí podemos confiar en lo que afirma la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ese versículo que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta los huesos y separa el alma del espíritu? El alma son nuestras intuiciones, pálpitos y suposiciones y sensaciones. El alma es lo que nos une o nos relaciona con el mundo. En cambio, el espíritu, ¿sí?, es lo que nos relaciona con Dios. ¿Cómo separamos una cosa de la otra? A través de la espada de doble filo que es la palabra de Dios. Ella es la que nos da las convicciones. La respuesta para nosotros mismos sobre puntos específicos. Cualquier enseñanza de la Escritura es convicción suficiente en sí mismo. Cuarto punto, la Escritura que un cristiano victorioso debe comprender. Estos son puntos específicos que tenemos que entender. Primero, la ley del pecado. En Romanos capítulo 7 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo nos deja una enseñanza que hay en la ley del pecado, ¿sí?, que es más fuerte que la ley de Moisés y más fuerte que la ley de la mente. Esta ley del pecado se llama también la naturaleza del pecado, el viejo hombre, la naturaleza vieja, el primer Adán, la carne, ¿sí? Entonces, la ley del pecado es una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña. La ley del Espíritu, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu Santo es la única ley que es más fuerte que esta ley anterior, que era la ley del pecado, que puede librar al hombre del poder del pecado, porque el hombre recibe una nueva naturaleza. No desea pecar, pues tiene las leyes y los deseos de Dios implantados en ellos.
La ley del pecado existe, ¿sí? Es muy fuerte, y la ley del Espíritu es muy superior a la ley del pecado, es la única que es más superior a él, y al estar implantada la ley del Espíritu y el Espíritu Santo dentro de nuestra naturaleza, entonces, ¿sí? Nos da las leyes y los deseos de Dios implantados en nosotros, evitan que tercer ley o tercer norma que tenemos que entender para ser un cristiano victorioso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Perdón. Todas estas debilidades de la mente o cuerpo que someten al hombre a los sufrimientos y lo exponen a la tentación ya no gobiernan al hombre nuevo. Significa que, tal como su padre, Dios, el cristiano odia el pecado, no lo puede tolerar en su vida. Por cierto, no significa que el cristiano carece de la capacidad de pecar, porque conviven las dos naturalezas, el hombre, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Por ejemplo, si a vos un cierto alimento te enferma, ¿vos qué vas a decir? Yo no puedo comer esto. O si una cierta acción está en contra de tus principios, yo no puedo hacer esto. En ambos casos, la palabra no puedo no significa que sos físicamente incapaz de hacer esa acción. A mí un alimento me hace mal. Yo no puedo comer esto, pero por ahí lo puedo comer. Yo no puedo hacer esto, pero por ahí lo hago. ¿Sí? Sino que estás restringido por tu propio conocimiento. De igual modo, los cristianos, por su nueva naturaleza, están restringidos a pecar. Mientras esta naturaleza está en control, el cristiano no peca. El Espíritu Santo da poder y victoria sobre el pecado. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14. Otro punto que para ser cristianos victoriosos tenemos que entender. Estamos muertos al pecado. Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, ha sido crucificado con Cristo por el arrepentimiento, para que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice Romanos 6, 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir morir al pecado? ¿Qué reacción tiene un ser muerto ante un estímulo? Yo les pregunto a ustedes, tenemos, no sé, un perro muerto, le pegamos una patada, ¿se mueve? Lo tocamos. ¿Se mueve? ¿Reacciona? No. No tiene reacción ante los estímulos, un ser que está muerto. Por supuesto, no hay reacción porque está muerto. Por tanto, si estamos muertos al pecado, cualquier tentación de pecar no tendría que provocarnos ninguna reacción. ¿Estamos de acuerdo? Pero si realmente hemos muerto y hemos resuelto el problema del pecado en nuestras vidas, entonces vivir una vida cristiana sería la más fácil. Pero sin embargo, cuando somos medio muertos y medio vivos, es difícil y eventualmente imposible vivir para Dios. ¿Vamos bien? Nada nos puede separar de Dios. Romanos 8, 37, 39 dice, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo somos hijos de Dios, estamos juntos a Él. Alguien dijo alguna vez, no hay nada que pueda hacer que haga que Dios te ame menos, ni existe algo que pueda hacer que haga que Dios te ame más.
porque Él te ama con absolutamente todo su amor. Repito, no solo somos hijos de Dios, estamos juntos a Él. No hay nada que pueda hacer que Dios te ame menos, ni existe algo que pueda hacer que Dios te ame más, pues Él te ama con absolutamente todo tu amor.